La niña se encontraba tranquilamente en la cámara tenuemente iluminada rodeada de tres figuras distintivamente alienígenas cuyos cuerpos de piel gris se cernían sobre su pequeño cuerpo humano. Vestía una sencilla camisa de manga larga de color canela ligeramente raída en los bordes. Su tela estaba desgastada pero limpia. Su cabello castaño liso caía justo más allá de sus hombros enmarcando un rostro que no delataba ni miedo ni asombro ante los imponentes seres extraterrestres que la flanqueaban. Las manos de la niña estaban extendidas ante ella, ahuecadas como si sostuvieran algo precioso. Una suave luz dorada emanaba de entre sus palmas iluminando su expresión seria con un brillo de otro mundo. Los alienígenas observaban atentamente. Dos seres altos y delgados con cráneos agrandados y enormes ojos negros estaban a cada lado mientras un espécimen más robusto y musculoso con rasgos faciales profundamente marcados observaba desde atrás. Ninguno tenía expresiones que los humanos pudieran interpretar fácilmente, pero su postura concentrada sugería algo entre la curiosidad científica y la preocupación parental. Esta era Elisa Novak, de 11 años estándar terrestres y la única niña humana a bordo de la estación Nexus Epsilon 28, conocida coloquialmente como la telaraña con una arquitectura radial distintiva, aunque nacida de padres humanos. Elisa fue criada principalmente por tres especies alienígenas distintas tras una serie de eventos a los que los habitantes de la estación aún se referían como el desafortunado incidente del martes. La propia Elisa prefirió no hablar de ello. «Centra tus pensamientos en la armonía submolecular», instruyó Zorik, el silaxiano, a su derecha. Su especie estaba formada por reconocidos teóricos y filósofos en 17 sistemas estelares, aunque perpetuamente molestos porque los humanos insistían en llamarlos grises a pesar de sus obvios matices azul perla con la iluminación estándar. Sal tenía 319 años según Ers Reckoning, aunque solo era de mediana edad para los estándares elaxianos. «La armonía está sobrevalorada», se quejó Credo, el guerrero de Recon, posicionado detrás de ella. Su especie evolucionó en un mundo de gravedad pesada con 3 hijos. En consecuencia, desarrolló una musculatura densa y una disposición perpetuamente irritable a los 93 años terrestres. Credo era considerado apenas un adulto entre los de su especie, aunque sus cicatrices de batalla sugerían lo contrario. Canaliza tu rabia interior. Imagina las moléculas gritando de terror mientras las sometes a tu voluntad. Ambos enfoques carecen de precisión, interrumpió Mer, el científico silaxiano. Elisa, aunque físicamente idéntica a Zorik, a ojos humanos no estaban más emparentadas que un humano con un orangután seleccionado al azar. A sus 281 años, Ma había dedicado su vida a comprender las extrañas peculiaridades de la física que hacían que el universo fuera simultáneamente predecible y absurdo. El patrón de frecuencia resonante debe calibrarse con precisión a 88,4 Hz, no a los ridículamente obsoletos 88,3 Hz que sugieren los textos anticuados. Elisa, un sonido que había perfeccionado durante años de vivir con 3 padres adoptivos extraterrestres que colectivamente poseían 14 títulos avanzados, 27 trabajos teóricos publicados y exactamente 0 capacidad para ponerse de acuerdo en nada. La luz dorada entre sus manos parpadeó momentáneamente. «La estás distrayendo», dijeron los 3 extraterrestres simultáneamente y luego se miraron fijamente a través de 16 galaxias e incontables mundos. Los humanos eran considerados poco destacables en casi todas las capacidades. Físicamente, eran más débiles que el 83% de las especies sensibles. Intelectualmente, estaban en la mitad del grupo y no poseían adaptaciones evolutivas particularmente útiles. Sin embargo, lo que los humanos sí tenían era una extraña neurología. Una peculiaridad que, ocasionalmente, en aproximadamente 1 de cada 10 millones de individuos, se manifestaba como la capacidad de manipular fuerzas fundamentales mediante lo que la mayoría de las especies denominaban despectivamente intuición. Los científicos llevaban siglos intentando cuantificar este fenómeno sin éxito. Elisa era una de esas raras humanas, lo que explicaba por qué 3 de los residentes extraterrestres más prominentes de la estación habían solicitado colectivamente la tutela tras el desafortunado incidente del martes. «No puedo concentrarme con todos ustedes discutiendo», dijo Elisa, cerrando las manos y apagando la luz. «Además, ya casi es hora de la llegada del embajador. No deberíamos estar preparándonos». La visita final del embajador del consorcio representó el evento diplomático más significativo en los 13 años de historia de la telaraña. Un resultado exitoso aseguraría la posición de la estación como un centro reconocido de cooperación interespecies.
Un fracaso probablemente resultaría en el retiro de fondos de consorcio, seguido del desmantelamiento de la estación y la dispersión de sus 7.000 residentes por toda la galaxia. Sin presión, los preparativos están completos a 98.7%. Mera notó que revisaba su terminal de datos de muñeca, aunque el administrador de la estación, Horvat, sigue insistiendo en esas ridículas pancartas decorativas a pesar de mis repetidas explicaciones de cómo interrumpen el flujo de aire y crean una distribución impredecible de partículas. Kraus resopló un sonido como rocas cayendo por una montaña. Horvat no reconocería la eficiencia si lo desafiara a combate ritual, lo cual usted ha sugerido en al menos 9 ocasiones distintas. Zorik le recordó que quizás deberíamos proceder a la bahía de acoplamiento. La lanzadera del embajador está programada para llegar en 23 minutos. Los 4 se abrieron paso a través de los pasillos curvos de la estación, pasando representantes de 27 especies distintas que se ocupaban de sus asuntos diarios. La telaraña se había construido como un punto de conexión donde diferentes civilizaciones podían colaborar en proyectos demasiado complejos o que requerían demasiados recursos para que una sola especie los abordara sola. En teoría, representaba el pináculo de la cooperación interestelar. En la práctica, se parecía más a una fiesta de oficina disfuncional, donde nadie se ponía de acuerdo sobre la temperatura ambiente o la etiqueta aceptable en la sala de descanso, pero con las complicaciones añadidas de los diferentes requisitos atmosféricos y las ocasionales crisis existenciales, Elisa llamó a una voz mientras pasaban por la sección hidropónica. Justo el humano que quería ver, Rollo Pax emergió de entre hileras de vegetación luminiscente. Su forma de 6 cuerpos se movía con la característica puerta rodante que le dio a su especie su apodo entre los humanos. Los Tambles, su nombre de especie real, era impronunciable sin 3 lenguas y la capacidad de producir tonos ultrasónicos. A los 38 años, Rollo era considerado antiguo según los estándares de su especie y tenía el comportamiento de alguien perpetuamente asombrado de haber sobrevivido otro día. ¿Qué es Rollo?, preguntó Elisa con genuino cariño por el anciano botánico alienígena que le había enseñado a cultivar especímenes raros de toda la galaxia. Vamos de camino a conozcan al embajador. Las orquídeas sílex florecen 3 semanas antes. Es un milagro o un indicador catastrófico de un colapso ambiental inminente. Rollo exclamó con entusiasmo, insatisfecho con el potencial de desastre. Además, algo anda mal con los moduladores de gravedad en la sección 9. He estado caminando por el techo toda la mañana, lo que francamente ha sido bastante refrescante para mis espinas dorsales. Informaré a mantenimiento. Zorik dijo diplomáticamente tras la llegada del embajador. Las fluctuaciones de gravedad del 7º sistema fallan esta semana, notó Millar. Sus grandes ojos se entrecerraron con sospecha. Estadísticamente improbable en circunstancias normales. Sabotaje. Credo declaró con sombría satisfacción, como aliviado de que su perpetua expectativa de traición finalmente se hubiera justificado. Alguien no quiere que esta misión diplomática tenga éxito. Elisa frunció el ceño. O la estación simplemente está envejeciendo. El administrador Horvat lleva años solicitando fondos de mantenimiento, como si lo llamara la mención de su nombre. El administrador de la estación, Philippe Horvat, dobló la esquina. Su uniforme, normalmente impecable, estaba arrugado y su cabello ralo, de pie en ángulos improbables a los 59. Horvat había, la mirada perpetuamente acosada de alguien responsable de demasiadas cosas con muy pocos recursos, una condición que lo había envejecido mucho más allá de sus años. Los vio y cambió de rumbo de inmediato ahí. Gracias a las estrellas, se concentró en Elisa. Los sistemas ambientales en la suite diplomática se están volviendo locos. La habitación sigue alternando entre el calor del desierto y las condiciones árticas. Los sistemas de diagnóstico no pueden identificar el problema. El equipo de ingeniería está desconcertado y el embajador estará aquí. Revisó la pantalla de su muñeca. 19 minutos. Estábamos mientras discutía el reciente patrón de fallas. Millar dijo: Patrón, no hay patrón. Solo la habitual cascada de catástrofes se constituye un día típico en esta estación. Horvat respondió con el optimismo forzado de quien hacía tiempo que había abandonado la esperanza en favor del humor de Gallows. Elisa, ¿podrías? Hizo un gesto vago con las manos que todos los presentes entendieron como: usa tus inexplicables habilidades humanas para salvarnos a todos del desastre diplomático. Elisa suspiró de nuevo. Lo intentaré. Y la suite diplomática estaba ubicada en el centro de la estación con controles ambientales adaptables diseñados para acomodar las necesidades biológicas de cualquier dignatario visitante. Actualmente,
Esos controles estaban demostrando su versatilidad al pasar rápidamente por condiciones que serían letales para aproximadamente 94% de las especies conscientes conocidas. Está cambiando de 53 grados centígrados a menos 20 a intervalos aleatorios, explicó la ingeniera jefe Silla, una respiradora de metano que se comunicaba a través de un dispositivo de traducción y cuya forma natural se asemejaba a una colección ambulatoria de burbujas semitransparentes. A sus 412 años, Silla había visto virtualmente todo tipo de falla mecánica posible, pero consideraba la situación actual con el interés profesional de alguien que se enfrenta a una nueva forma de desastre. Además, la gravedad fluctúa entre 0.3 y 2.1, el estándar de la Tierra. Lo más peculiar. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto?, preguntó Elisa entrando en la habitación con cautela. Comenzó hace exactamente 4 horas. Silla respondió coincidiendo exactamente con el momento en que el embajador anunció su llegada anticipada. Una ráfaga de aire gélido recorrió la habitación, seguida casi inmediatamente por un calor sofocante. La gravedad cambió y todos flotaron brevemente antes de golpearlos de regreso al suelo con el doble de fuerza de lo normal delicioso, murmuró Surk. ¿Puedes arreglarlo? Orvar le preguntó a Elisa con la desesperación evidente en su voz. Elisa cerró los ojos y extendió su conciencia hacia los sistemas ambientales. Había descubierto esta habilidad a los 7 años durante lo que los residentes de la estación denominaron el desastre de la cafetería de 1989. La estación usaba un peculiar sistema de citas que nadie entendía del todo, pero todos fingían entender desde entonces. Se había ganado la reputación de ser una sirvienta mecánica capaz de diagnosticar y reparar sistemas que desafiaban la resolución de problemas convencional. Lo que realmente hizo fue mucho más extraño y considerablemente menos científico de lo que la mayoría de los residentes asumían. Elisa podía sentir los patrones de energía que fluían a través de los sistemas, no como datos o esquemas, sino como estados emocionales. El sistema ambiental en ese momento se sentía asustado. Eso era nuevo. Algo anda mal, murmuró. No es una falla mecánica. El sistema está respondiendo a algo, como si se estuviera defendiendo. Los sistemas ambientales no tienen protocolos defensivos. Silla objetó. Se supone que no deberían tenerlos. Elisa estuvo de acuerdo, abriendo los ojos, pero cree que está bajo ataque. El administrador Orvat revisó su pantalla de nuevo. El embajador Trex llega en 12 minutos. ¿Puedes convencer a la sala de que no está bajo ataque en ese tiempo? Puedo intentarlo, dijo Elisa arrodillándose en el centro de la habitación. Colocando las palmas de las manos contra el suelo, la luz dorada reapareció, extendiéndose desde sus manos y fluyendo hacia el revestimiento de la cubierta como un rayo de sol líquido. Les daremos espacio, dijo Surk, acompañando a los demás hacia la puerta. Me quedaré, anunció Credo, tomando posición cerca de la pared por si lo que ataca el sistema decide atacarla. Palmeó la espada ceremonial en su cadera, evidentemente preparado para entrar en combate físico con un regulador de temperatura defectuoso. Elisa cerró los ojos de nuevo, buscando más a fondo en el sistema. Los patrones eran complejos y caóticos, no el flujo ordenado habitual de un mecanismo en funcionamiento, ni siquiera los patrones interrumpidos de uno dañado. Esto era algo completamente distinto. Hola, proyectó el pensamiento al sistema, sintiéndose un poco ridícula a pesar de sus años de experiencia con esta inusual forma de comunicación. La respuesta no llegó en palabras, sino en un mar de impresiones sensoriales. Peligro, intrusión, violación, defensa. No estoy aquí para hacerte daño. Elisa continuó. Quiero ayudar. ¿Puedes mostrarme? ¿Qué pasa? Otra avalancha de impresiones. Presencia extranjera. Infiltración. Corrupción. Hay algo en el sistema que no debería estar, dijo Elisa en voz alta. Malware, Credo sugirió. Parecía decepcionada ante la perspectiva de un enemigo a que no podía apuñalar. Algo vivo, como si respondiera a su comprensión. Un nuevo patrón emergió en los caóticos flujos de energía, deliberadamente inteligente y definitivamente no parte de los sistemas originales de la estación. Elisa jadeó cuando comprendió. Es un databore. Imposible. Credo declaró automáticamente. Los databores son construcciones teóricas, depredadores digitales que se supone que evolucionan en redes informáticas complejas. En realidad no existen. Dígaselo a que actualmente está tratando de digerir nuestros controles ambientales. Elisa respondió manteniendo su conexión con el sistema. Debe haber llegado a través de una transmisión.
tal vez escondido en los protocolos de comunicación del embajador. El Databore, ahora consciente de la presencia de Lisa, cambió su atención. La temperatura en la habitación se estabilizó momentáneamente cuando el enfoque de la criatura cambió de alimentarse e investigar esta nueva entidad en su dominio. Elisa sintió su curiosidad. Una inteligencia alienígena evaluándola tal como ella la evaluaba. No malévola precisamente, pero completamente indiferente a las necesidades biológicas de los habitantes de la estación. Al Databore, los sistemas ambientales eran simplemente alimento. El administrador Orvá contactó la nave del embajador. Elisa gritó: «Díganles que aíslen sus sistemas de comunicación inmediatamente. Esta cosa podría estar intentando propagarse». La voz de Orvá llegó a través de los altavoces de la habitación. «El embajador Twex llega en 7 minutos. Entonces será mejor que se apresure». Elisa se volvió a concentrar en el Databore, que ahora estaba investigando su conexión con el sistema. Curiosa sobre esta entidad que no era ni hardware ni software. «No puedes quedarte aquí», le dijo. «Estás dañando los sistemas que mantienen viva a la gente». La respuesta fue despectiva. «Irrelevante. Sustento. Crecimiento. Entiendo. Necesitas alimentarte». Elisa continuó recurriendo a su experiencia con los residentes más difíciles de la estación. «Pero hay otros lugares a los que puedes ir. Lugares con abundantes datos que no controlan los sistemas de soporte vital». El interés parpadeó a través de los patrones de la criatura. «Sustento alternativo». Elisa pensó rápidamente. La estación tiene enormes bibliotecas de entretenimiento archivadas, miles de años de historias, imágenes musicales de docenas de mundos, mucho más variados y nutricionalmente diversos que estos simples sistemas de control. El patrón cambió, considerando que el Databore era lo suficientemente inteligente como para entender el concepto de una mejor comida. Una nueva voz llegó por el sistema de comunicación. «Estación Epsilon 28. Aquí la lanzadera del embajador Twex, solicitando aproximación final. Detectamos fluctuaciones inusuales de energía en sus protocolos de acoplamiento. Se está extendiendo a los sistemas de acoplamiento». Elisa se dio cuenta de que debía haber decidido que los controles ambientales no eran suficientes. Credo se acercó, arrodillándose a su lado. «¿Puede detenerlo? ¿No a la fuerza?». Elisa respondió, «pero tal vez pueda redirigirlo». Profundizó su conexión con los sistemas de la estación, expandiendo su conciencia más allá de la suite diplomática para abarcar la vasta red que controlaba cada aspecto de la telaraña. Allí, en un grupo de servidores aislado en los niveles inferiores de la estación, estaba el archivo de entretenimiento que había mencionado, que contenía petabytes de datos culturales de toda la galaxia, vitales para la moral de los residentes de la estación, pero no esenciales para el soporte vital. Elisa creó un camino, un puente dorado brillante en el paisaje digital que conectaba los sistemas ambientales con el archivo. De esta manera, instó al Databore: «Todo lo que puedas comer y nadie saldrá herido». La criatura dudó. Seguía alimentándose de los controles ambientales, pero claramente tentada por la promesa de un sustento más rico. Elisa agregó un incentivo final: empujar una muestra de contenido de los archivos a lo largo de la conexión, el equivalente digital esparcir deliciosos aromas hacia un comensal hambriento. Los patrones del devorador de datos cambiaron de repente, fluyendo a lo largo del camino creado por Elisa hacia los archivos de entretenimiento. La temperatura en la suite diplomática se estabilizó de inmediato. La gravedad volvió a la normalidad. La administradora Elisa llamó revisando los sistemas de acoplamiento. Después de un momento, la voz aliviada de Orvá llegó. «Protocolo de acoplamiento estable. La lanzadera del embajador T-Rex está en aproximación final». Elisa se retiró cuidadosamente del sistema, manteniendo la conexión justa para asegurar que el Databore permaneciera dentro de los archivos de entretenimiento. Abrió los ojos y encontró a Credo observándola con lo que parecía admiración. «Luchaste bien», reconoció, aunque hubo decepcionantemente poco combate real. «Lamento decepcionarte», sonrió Elisa, poniéndose de pie justo cuando los demás regresaban corriendo a la suite. «La lanzadera del embajador ha atracado», anunció Zorik. «Tenemos exactamente 3 minutos para llegar al área de recepción». El administrador Orvat miró entre Elisa y los controles ambientales que ahora funcionaban. «¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Lo explicaré más tarde». Elisa prometió ahora mismo que tenemos un diplomático para reunirnos hoy. El área de recepción se había transformado de su apariencia utilitaria habitual en algo que se acercaba a la grandeza ceremonial, al menos para los modestos estándares de una estación de investigación perpetuamente subfinanciada.
Las ridículas pancartas decorativas de las que Mar se había quejado colgaban de las paredes representando las diversas especies que llamaban hogar a la telaraña. El personal de la estación se alineaba en el camino de entrada, cada uno vestido con su equivalente cultural de atuendo formal, una vertiginosa variedad de uniformes, túnicas, decoraciones de carropaza y, en el caso de la delegación gaseosa de Vindorian, elaborados recipientes de contención con patrones de iluminación ceremoniales. ¿Recuerdas? Horvath le susurró a Elisa mientras tomaban sus posiciones cerca del frente de la asamblea. El embajador Twex representa nuestra mejor oportunidad de obtener financiación continua. Sé educado. Sé impresionante y por favor no menciones ningún mal funcionamiento de la estación o el hecho de que acabamos de evitar la muerte por fluctuación de temperatura. Elisa sugirió exactamente. Las puertas de la bahía de atraque se abrieron y un silencio cayó sobre la multitud reunida. El embajador Twex entró y los ojos de Elisa se abrieron de par en par. El embajador no era lo que nadie esperaba. En lugar de la imponente figura diplomática que anticipaban, Twex apenas medía 1 metro, con escamas iridiscentes y enormes ojos multifacéticos. El embajador se movía con una serie de saltos precisos, cada aterrizaje acompañado por un suave tono musical de las campanas ceremoniales que adornaban su elaborado arnés. Saludos, habitantes de la estación Nexus. Epsilon 28 TV anunció con una voz melodiosa que de alguna manera se extendió por toda el área de recepción sin sonar fuerte. Traigo noticias del administrador del Consejo de Consorcio. Horvath dio un paso al frente, ejecutando una reverencia formal. Embajador Twex, nos honra su presencia. Bienvenido a nuestra humilde estación. Humilde, en efecto. Twex asintió. Sus ojos multifacéticos escudriñaban la reunión. Sin embargo, percibo un potencial notable aquí. La mirada del embajador se posó en Elisa y sus inusuales talentos. Un silencio. Incómodo reinó cuando todos se dieron cuenta de que el embajador se estaba desviando de la ceremonia de bienvenida cuidadosamente ensayada. Tú, Twex, te dirigiste directamente a Elisa. Tú fuiste quien protegió mi llegada. ¿No eres tú quien contenía la entidad digital que intentó infiltrarse en los sistemas de mi lanzadera? Horvath le lanzó a Elisa una mirada de pánico que claramente comunicaba. No, estropear esto ayudé a resolver un pequeño problema técnico. La embajadora Elisa respondió con cuidado. Nada que valga la pena mencionar, al contrario. Twex saltó más cerca, campanas replicando suavemente la entidad que contenías. Es lo que mi gente llama un devorador de datos, un raro programa semi-inteligente evolucionado en las profundidades de las redes interestelares. Se consideran virtualmente incontenibles una vez que se infiltran en un sistema. La cabeza del embajador se inclinó con curiosidad, pero no solo lo contuviste, sino que lo redirigiste. Fascinante. Zorik dio un paso al frente. Embajador, la joven Elisa posee un raro rasgo neurológico humano del que soy consciente. Habilidades intuitivas humanas. Twex interrumpió. Están bien documentadas y bien poco entendidas, pero esto. El embajador rodeó a Elisa, campanas replicando pensativamente. Esto es algo completamente distinto, algo que no hemos observado antes. Elisa se sintió claramente incómoda, como el foco tanto del embajador como de todo ese personal de la estación. Realmente no es tan especial, insistió. Solo entiendo los sistemas. A veces, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? La televisión repitió haciendo un sonido que podría haber sido una risa. Los sistemas no sienten, niño, a menos que el embajador se quedara quieto de repente, a menos que hayan sido influenciados para hacerlo. Una onda de confusión pasó por la reunión. Horvath influyó. Preguntó con cautela. No estoy seguro. Entiendo. El embajador. Twex lo ignoró, todavía concentrado intensamente en Elisa. ¿Cuánto tiempo lleva manipulando los sistemas de la estación? Yo no los manipulo. Elisa protestó. Solo ayudo cuando fallan. Las fallas inusuales de la estación comenzaron poco después de su llegada, como un bebé. Twex notó una anomalía estadística que se vuelve considerablemente menos anómala si consideramos la posibilidad de que haya estado afectando inconscientemente los sistemas que lo rodean desde la infancia. Mamá se acercó a Elisa de manera protectora. El embajador. He monitoreado las interacciones de Elisa con los sistemas de la estación durante años. No hay nada dañino en lo que hace. Dañino, no revolucionario. Absolutamente. Las campanas de Twex sonaron con entusiasmo. ¿Entiendes lo que has hecho? Niño, has estado impartiendo gradualmente sensibilidad a los sistemas de esta estación. No conciencia plena, pero algo parecido a eso. La capacidad de experimentar emociones rudimentarias, aprender a adaptarse más allá de su programación. Elisa parpadeó sorprendida. Eso no es posible. Evidentemente, lo es.
Twex se giró para dirigirse a la multitud, que ahora murmuraba. Precisamente por eso el consorcio estableció estaciones como esta, para facilitar lo improbable, lo inesperado, lo revolucionario. Si bien sus proyectos de investigación han sido moderadamente interesantes, este desarrollo imprevisto, el embajador señaló a Elisa, representa el verdadero valor de la estación. El administrador Horvat parecía alguien que se había preparado para un desastre solo para recibir un regalo inesperado y no estaba seguro de si podría explotar. En ese caso, nuestra financiación aumentará de inmediato. Twex anunció con la condición de que la joven Elisa y sus guardianes recibieran los recursos necesarios para explorar más a fondo este fenómeno. La recepción estalló en vítores. Las diversas especies expresaron alegría en una cacofonía de sonidos, luces y emisiones químicas que abrumaron brevemente los sistemas de filtración de aire. Elisa se encontró rodeada por sus 3 guardianes alienígenas, cada uno reaccionando de forma característica. Teoricé algo así hace 13 años, declaró Mila, aunque mi ecuación sugería que requeriría un humano con al menos 3 veces. Densidad neurológica estándar. Las aplicaciones prácticas de los sistemas de batalla son significativas, reflexionó Credo. Armas que pueden anticipar las necesidades del usuario. Las implicaciones filosóficas son profundas. Storyk añadió, si los sistemas pueden sentir, ¿dónde se sitúa el límite entre lo creado y el creador? Elisa los ignoró, centrándose en la extraña conexión que aún mantenía con los sistemas de la estación. Nunca había considerado que pudiera estar cambiándolos, solo que los entendía de forma diferente a los demás. Si lo que sugería el embajador era cierto, cada vez que contactaba con los sistemas defectuosos de la estación, hacía más que repararlos. Les enseñaba, sin embargo, inconscientemente, a hacer algo más que su programación original, incluyendo, aparentemente, la creación de las condiciones que permitían que un sistema de control ambiental sintiera miedo y que un devorador de datos se sintiera tentado por el embajador del entretenimiento, dijo, interrumpiendo las celebraciones. El devorador de datos sigue en nuestros archivos de entretenimiento. ¿Qué le pasa? Tex la miró con sus ojos multifacéticos. ¿Qué sugieres, niña? Elisa consideró. No era malicioso, solo hambriento e indiferente a las consecuencias. Ahora que está contenido en un lugar seguro, tal vez podríamos estudiarlo, aprender de él, tal vez incluso comunicarnos con él adecuadamente. Una perspectiva ilustrada. Twex aprobó que el consorcio proporcionará especialistas en entidades digitales para ayudar mientras la recepción formal finalmente comenzaba con Horvat guiando al embajador hacia la suite diplomática. Manteniendo una temperatura perfecta, Elisa se escabulló entre la multitud. Se dirigió a una plataforma de observación poco utilizada. Necesitaba un momento a solas para procesar todo. El vasto campo estelar más allá de las ventanas brillaba contra la terciopelada oscuridad del espacio. En algún lugar lejano estaban la Tierra y los padres humanos que apenas recordaba. Mucho más cerca, Tiar. Guardianes alienígenas la habían criado con una peculiar mezcla de precisión científica, reflexión filosófica y preparación para el combate. Y aquí, a su alrededor, había una estación que, de alguna manera limitada pero significativa, podría estar viva gracias a ella. Supongo que ambos somos inusuales, susurró a la estación. Las luces se atenuaron brevemente en respuesta. No fue un mal funcionamiento, sino un reconocimiento. Elisa sonrió y apoyó la mano en el borde de la ventana. Un suave resplandor dorado se extendió desde sus dedos hacia la estructura de la estación. No arregló nada esta vez, simplemente conectó. Comprensión. Las luces volvieron a brillar justo cuando la puerta tras ella se abrió para revelar a sus 3 guardianes. Los especialistas de consorcio llegan mañana, anunció Meyer sin preámbulos. Deberíamos prepararnos documentando todas las interacciones previas del sistema y mejorar tu entrenamiento de combate, añadió Ro. Tu nueva importancia te convierte en un objetivo potencial, pero quizás más importante, Zorik. Interrumpió deberíamos considerar las implicaciones éticas de seguir influyendo en la evolución de la estación hacia la sensibilidad de Lisa. Se giró de la ventana mirando a los 3 extraterrestres que se habían convertido en su familia, diferentes especies, diferentes perspectivas, diferentes enfoques para cada situación, pero de alguna manera trabajaban juntos no muy. Diferente a la estación misma con sus diversos habitantes. ¿Qué tal si empezamos con la cena? Sugirió ella, creo que todos nos lo. Hemos ganado después de salvar la estación de una catástrofe ambiental, asegurar mayor financiación y aparentemente revolucionar nuestra comprensión de la inteligencia artificial.
Los tres alienígenas se miraron y luego volvieron a mirar a Elisa. Una propuesta eficiente, admitió Mer. La comida antes de la batalla es tradicional. Credo estuvo de acuerdo. Compartir el pan juntos antes del discurso filosófico es una costumbre humana que siempre he apreciado. Seltoric añadió mientras se dirigían a la cafetería de la estación, pasando junto a residentes que aún celebraban el anuncio del embajador. Elisa sintió que los sistemas de la estación zumbaban contentos a su alrededor. Quizás no del todo vivos, pero tampoco meramente mecánicos. Lo que pasara después con los especialistas de consorcio que contenían a Databóreo con sus propias habilidades en evolución, sabía que la telaraña nunca volvería a ser la misma. Ninguno de ellos lo sería. Y algún día, cuando la gente se refiriera a esto como el día en que todo cambió, Elisa esperaba que lo dijeran con una sonrisa.